Enero, día 21 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Inés, Virgen y Mártir. Santa Inés, admirada de todo el mundo, como dice San Jerónimo, y tan celebrada en toda la universal Iglesia, nació en Roma hacia el fin del tercer siglo, de padres nobles, ricos y virtuosos. Los grandes dones que desde luego descubrieron en su hija contribuyeron no poco a aumentar el desvelo con que se aplicaron a cuidar de su educación. Criáronla en un grande amor a la religión cristiana, y desde sus más tiernos años Inés formó una idea cabal del estado feliz de la virginidad. Las instrucciones de sus padres sólo sirvieron de fomentar las impresiones de la gracia. El Espíritu Santo había producido en aquel tierno corazón unos sentimientos tan nobles y tan cristianos que a los 10 años de su edad parecía haber llegado a una consumada y eminente perfección. Amó a Dios, dice San Ambrosio, desde que pudo conocerle, y se puede decir que le conoció desde que nació. Las diversiones de la niñez eran únicamente los ejercicios de la devoción más tierna. Fue niña en los años, pero no en las inclinaciones ni en los sentimientos. Su rara hermosura añadía nuevos realces a su modestia. Era extraordinaria su piedad, y la extrema ternura con que amó a la reina de las vírgenes casi desde la cuna la inspiró a un amor y una estimación tan grande de la virginidad, que apenas tenía uso de razón cuando se resolvió a no admitir nunca a otro esposo que a solo Jesucristo. No tenía más que 13 años cuando su hermosura y su raro mérito hacían gran ruido en la corte. Viola un día por accidente Procopio, hijo de Sinfronio, gobernador de Roma, y quedó tan ciegamente enamorado de ella que resolvió tomarla por esposa. Informado el padre de la calidad y de las grandes prendas de la doncella, aprobó mucho el pensamiento de su hijo, pero era menester el consentimiento de Inés. El primer paso que dio Procopio fue enviarla un rico regalo, declarándola al mismo tiempo el fin de sus honestos deseos, pero el desaire que le hizo en no recibirle y el desprecio con que se lo volvió no produjeron otro efecto que el de aumentar su pasión. Sirvióse de cuantos artificios pudo y de cuantos medios discurrió para conquistarla, ruegos, promesas, amenazas, todo el empleo, pero todo inútilmente. El último recurso de que se valió fue buscar modo para hablarla él mismo, no dudando que al cabo se rendiría a sus ternuras y a sus solicitaciones, pero todo cuanto pudo sugerirle una pasión ciega, vehemente y persuasiva, sólo sirvió para desengañarle de la ineficacia de sus mayores esfuerzos, porque animada Inés de un espíritu y de una firmeza muy superiores a sus años, le dijo con resolución: «Apártate de mí, aguijón del pecado, tentador importuno, y ministro del Padre de las tinieblas. No te canses en aspirar a la mano de una doncella que ya está prometida a un esposo inmortal, único dueño del universo, y que sólo dispensa sus favores a las vírgenes puras y castas». Una resolución tan majestuosa y una respuesta tan desengañada como poco prevenida llenó a Procopio de desesperación. Exaltada furiosamente su pasión, se dejó poseer de una cruel melancolía. El padre, que le amaba con extremo, resolvió valerse de su autoridad para lograr el beneplácito de los padres y el consentimiento de la hija. Llamóla a su casa, y habiéndola recibido con toda la atención que correspondía a su calidad y a su mérito: «No ignoras», la dijo, «el fin para que te he llamado. Mi hijo desea apasionadamente ser dichoso, mereciendo tu mano. Tu nobleza y la noticia que tengo de todas tus bellas prendas me hacen aprobar con gusto su acertada elección. Paréceme que tampoco tú podrás aspirar a mejor partido, y no me persuado que serás tan enemiga de ti misma que no abraces al instante esta proposición». Inés, a quien el cielo había dotado de una prudencia y de una discreción superiores a sus pocos años, respondió con singular modestia, pero con igual resolución, que conocía bien la grande honra y la mucha merced que le hacía en pensar en ella,
pero que ya tenía escogido esposo mucho más noble y más rico que Procopio, que a la verdad las riquezas de tal esposo no eran de este mundo, pero que por lo mismo eran mucho más preciosas, y que la virginidad, que ella estimaba más que todas las coronas del universo, era la única dote que su esposo le pedía. Quedó confuso el gobernador, mostrando no entender quién era aquel esposo de quien Inés hablaba. Un caballero que se hallaba presente le dijo: Señor, esta doncella es cristiana, y desde su niñez está criada en las extravagancias de esta secta. Con que no dudéis que de este divino esposo de quien habla es el Dios de los cristianos. Entonces, mudando el gobernador de tono y de modales, ya veo ahora, la dijo, ¿qué es lo que te tiene trastornada la razón y alucinado el espíritu? Déjate, hija mía, de esas ideas frívolas de virginidad, déjate de esos supersticiosos fantasmones con que esa secta llena las cabezas de todos los que la siguen. Sean nuestros dioses desde hoy en adelante el único objeto de tus cultos, sean sus máximas la regla de tus dictámenes y de tus operaciones. No hagas ostentación de la ceguedad, mete en casa el buen día y tiende los brazos a la fortuna que te los alarga, brindándote con una elevación de tanta honra para ti. Reflexiona bien lo que desprecias y hazte cargo de que si lo abrazas ocuparás un lugar tan distinguido en la cabeza del universo, poseerás grandes riquezas, serás una de las primeras señoras del mundo y harás dichosa a toda tu casa. Por lo demás, añadió en tono imperioso y severo, solo tienes 24 horas en término para tomar tu partido. Escoge ser primera dama de Roma o expirar infamemente en los más crueles tormentos. Señor, le replicó Santa Inés, no he menester tanto tiempo para determinarme, porque mi partido ya está tomado. Desde luego os declaro que no admitiré jamás a otro esposo que a Jesucristo, así como nunca reconoceré a otro Dios que al soberano Criador del cielo y de la tierra. Y me admiro tengáis valor para proponer a una persona de razón que adore a unos dioses de palo y de piedra. No penséis espantarme con la amenaza de los mayores suplicios, porque si reconozco en mí alguna ambición es únicamente la de añadir la corona del mártir a la de virgen. Niña soy y soy flaca, pero confío en la gracia de mi Señor Jesucristo, que me dará fuerzas para morir por su amor. Atónito quedó el gobernador al oír una respuesta tan animosa, pero volviendo de su primer asombro, quiso hacer la última tentativa. Como la santa mostraba tanto amor a la virginidad, le pareció que nada la intimidaría tanto como amenazarla con que haría que fuese violada su entereza, y así la dijo: escoge una de dos, o casarte con Procopio, o ser deshonrada en el lugar infame de las malas mujeres antes de expirar en los tormentos. Tengo colocada toda mi confianza en mi divino esposo Jesucristo, respondió la santa. Él es poderoso para librarme de tus violencias, y él es tan celoso de la pureza de sus esposas que no permitirá las quiten un tesoro que dimana de él, y que está debajo de su custodia. Vuestros dioses hediondos y malvados os inspiran semejantes infamias, pero el Dios de la pureza, a quien yo sirvo, sabrá liberarme de vuestros impíos intentos. Espumando Sinfronio de cólera y de furor, mandó que al instante la cargasen de cadenas. Al punto trajeron los ministros una multitud de argollas, grillos y esposas, que con el ruido y con la vista hacían estremecer, pero Inés no mudó ni de color ni de semblante, ni de lenguaje, en presencia de los verdugos y de los instrumentos. Mantúvose serena en medio de aquel funesto aparato, y oprimida con el peso de las cadenas, estaba libre, porque no se habían hecho aquellos hierros para un cuerpecillo tan pequeño. Enternecíanse todos, sin poder contener las lágrimas hasta los mismos paganos, pero Inés no podía disimular su alegría, agobiada debajo de las prisiones. Lleváronla como arrastrando al templo para que ofreciese sacrificio a los ídolos, pero esto sólo sirvió para que confesase más públicamente a Jesucristo en presencia de mayor concurso. Moviéronla por fuerza la mano, mas ella hizo la señal de la cruz, levantando, por decirlo así, este trofeo sobre los mismos altares de los demonios. Confuso el gobernador con la constancia de aquella doncellita, sin darse por vencido, se hizo más furioso, creyendo, y con razón, que el lugar infame de las mujeres perdidas la causaría más horror que la misma muerte. La hizo conducir a él,
pero un ángel la defendió y desprendiéndose de lo alto de una celestial luz, convirtió aquel hediondo lugar en oratorio, santificado con las oraciones y con los votos de la Santa Virgen. Solo Procopio, más osado que los demás, se atrevió a entrar con resolución de profanarle, pero al instante cayó muerto a los pies de la santa. Llenó de consternación a todos un caso tan espantoso. Traspasado de dolor el prefecto con la muerte de su hijo, mudó las bravatas en súplicas y en ruegos, y pidió a Inés que resucitase a Procopio. Apenas levantó los ojos y las manos al cielo cuando volvió a la vida el infeliz, y ya dichoso mancebo, porque volvió publicando en alta voz que todos los dioses de los gentiles eran vanos y quiméricos, y que no había otro verdadero Dios sino el que adoraban los cristianos. Como había sido tan interesado el gobernador en aquel evidente milagro, no pudo menos que mostrarse favorable a Santa Inés, pero los sacerdotes de los ídolos que habían concurrido a la voz de aquella maravilla conmovieron tanto al pueblo contra la Santa Virgen, tratándola de hechicera, de maga y de sacrílega, que el gobernador, temiendo una sedición si la libraba y no atreviéndose a condenar a muerte a la que había dado a su hijo la vida, tomó el partido de retirarse y cometer la causa a Apacio, su teniente. Intimidado éste con los gritos del pueblo, que clamaba contra Inés como contra una maga y hechicera, dio sentencia de que fuese quemada viva. Previénese la hoguera, llénase el pueblo de expectación, y arde en una furiosa impaciencia de ver reducida a ceniza aquella dichosa víctima, pero el fuego la respetó reverente. Divididas las llamas en dos partes, la dejaron intacta en medio del brasero, como se conservaron ilesos los tres mancebos hebreos en el horno de Babilonia, pero arremolinadas después las mismas llamas por uno y otro lado, abrasaron a muchos de los circunstantes que hacían el oficio de verdugos. En fin, obstinándose siempre los sacerdotes y el pueblo en atribuir aquellas maravillas a industria de artificio del demonio, y temiendo el teniente algún alboroto, mandó que un verdugo la degollase en el mismo lugar donde había de ser quemada. Impaciente entonces la santa, con el ansia de unirse para siempre en el cielo con su divino esposo, le suplicó que se dignase en fin consumar su sacrificio, y volviéndose al verdugo, que se iba acercando a ella con una especie de temblor y miedo reverencial, le alentó a que cumpliese con su oficio, diciéndole con valor: «Date priesa a destruir este cuerpo, que no ha tenido la desgracia de agradar a otros ojos que a los de mi divino esposo Jesucristo, el cual fue siempre el único dueño de mi corazón. No temas darme una muerte que comienza a ser para mí el principio de una vida eterna». Y levantando amorosamente los ojos hacia el cielo: «Recibid, Señor», exclamó, «a esta alma que tanto os costó, y a la cual amáis vos tanto». Al acabar de decir estas palabras, el verdugo con mano trémula la pasó la espada por el pecho. Al instante expiró. De esta manera, dice San Jerónimo, Inés, haciéndose superior a la natural flaqueza de su edad y de su sexo, consiguió 2 victorias del enemigo de Jesucristo, y consagrando por el martirio el honor de la virginidad, mereció en el cielo una duplicada corona. No pudo estorbar todo el furor de los paganos que el cuerpo de la santa fuese enterrado como con una especie de triunfo. Los muchos milagros que desde luego se comenzaron a obrar en su sepultura aumentaron la devoción de los fieles, y desde entonces se hizo célebre el nombre de Santa Inés en todo el orbe cristiano. No contentándose la Iglesia con solemnizar una fiesta en honra de la santa, hace 2 veces memoria de ella. El día 21 celebra su pasión y su gloriosa muerte en la tierra, y el 28 solemniza su nacimiento en el cielo. El concurso a su sepulcro fue siempre muy numeroso, no solamente de los fieles, sino también de los mismos paganos, que se mezclaban con ellos para entrar a la parte de los milagrosos favores de la santa. Edificóse en el mismo lugar una magnífica iglesia con el título de Santa Inés desde el tiempo del grande Constantino, y en esta iglesia de Santa Inés se bendicen todos los años 2 corderitos vivos, de cuya lana se forma el palio que los papas envían a los arzobispos. La oración de la misa es la que sigue: Todopoderoso y sempiterno Dios, que escoges lo más flaco del mundo para confundir a lo más fuerte,
concédenos por tu clemencia que los que hoy celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen y mártir Santa Inés, experimentemos cuán poderosa es su intercesión para contigo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 51 del libro del Eclesiástico. Yo te daré gracias, Señor Rey, y te alabaré, oh Dios y Salvador mío, porque has sido mi ayuda y mi protector. Glorificaré tu nombre, y porque libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de la lengua injusta y de los labios de los forjadores de mentiras, y has sido mi defensor contra mis acusadores, y me libraste según la muchedumbre de la misericordia de tu nombre, de los leones rugientes dispuestos a devorarme, de las manos de los que querían quitarme la vida, y de todas las tribulaciones que me cercaron por todas partes, de la voracidad de la llama que me rodeaba, y en medio del fuego no sentí el calor de la profundidad de las entrañas del infierno, de la lengua impura y de las palabras de mentira, de un rey injusto y de las lenguas maldicientes. Mi alma alabará hasta la muerte al Señor, porque tú, oh Señor Dios nuestro, libras a los que esperan en ti, y los salvas de las manos de las gentes. Nota: los griegos llaman al libro de donde se saca esta epístola la sabiduría de Jesús, hijo de Sirach, y los latinos le dan el nombre de eclesiástico. Esto es, como ya se ha dicho, el libro que predica. Este es uno de los últimos libros del Testamento Antiguo, y se compuso cerca de 285 años antes de la venida de Cristo. En el capítulo que la Iglesia aplica a las vírgenes y mártires, Jesús, hijo de Sirach, da gracias a Dios porque le libró de grandísimos peligros. Reflexiones: ¿de cuántos peligros nos ha librado el Señor, y cuántas gracias le hemos rendido por estos beneficios? ¿Cuántas le rendimos el día de hoy? Retrocedamos con la consideración a los primeros años de nuestra edad, a aquellos días inmediatos a los primeros en que comenzamos a vivir. Cuántos invisibles socorros en 1000 peligros presentes. Qué secreta providencia en 100 reencuentros. Si pudiéramos traer a la memoria toda la historia de nuestra infancia y de la edad más avanzada, si fuéramos capaces de desenvolver toda la interior economía, descubriríamos sin duda 100 pequeños milagros obrados en nuestro favor. ¿Y quién se acuerda de dar gracias al Señor y de mostrarle su reconocimiento? Algún día conoceremos de qué consecuencia fueron todos esos beneficios, cuando conozcamos el daño que nos hizo nuestra ingratitud a ellos. ¿Será ya tiempo de dar gracias a Dios por tantos favores? Grande lo es, sin duda, la protección del Señor en los peligros de la vida, pero ¿será menor la que nos dispensa con tanta frecuencia librándonos de los del alma? Oh, y con cuánta razón podemos exclamar con el sabio: librásteme, Señor, según la multitud de tu misericordia, de los leones rugientes, que, cercándome por todas partes, procuraban devorarme. Si Dios es nuestro defensor y nuestro protector, ¿quién nos podrá dañar? Una gran confianza en Dios, cuando es sostenida por una grande inocencia, o a lo menos por una penitencia constante y por un deseo sincero de no negar nada a Dios, es una poderosa, es una fuerte trinchera. El sabio tenía poco más o menos los mismos enemigos que nosotros, la misma violencia de pasiones, los mismos falsos amigos, las mismas injusticias de parte de los concurrentes, la misma malignidad de los envidiosos, los mismos artificios de los disimulados, todos falaces, todos temibles, las mismas mordeduras de los calumniadores, la misma mala fe, la misma crueldad, las mismas injusticias. En medio de todos estos peligros, rodeado de todos estos enemigos, está seguro a la sombra de la protección divina. No son hoy más frecuentes las tempestades que lo que eran entonces, ni son más adversidades más abundantes. Los escollos son los mismos, el brazo del Señor no se ha encogido, su misericordia no se ha dilatado, pues ¿de dónde nace que no experimentemos la misma protección? ¿No será quizá porque nosotros no nos gobernamos por los mismos principios? Sirvamos a Dios con fidelidad, coloquemos en Él toda nuestra confianza, vivamos como los santos, y como ellos bendeciremos al Señor, porque nos ha librado de las aflicciones que iban a oprimirnos, de las llamas que nos cercaban, y del mismo infierno que nos estaba esperando con la boca abierta. Sirvamos a Dios con fervor, adorémosle en espíritu y en verdad,
Amémosle sin reserva, sin tibieza, y entonces todas nuestras acciones, todos nuestros sentimientos y aun nuestras mismas inclinaciones alabarán a Dios hasta la muerte. El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Pero 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo, comenzaron a cabecear, y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: Mirad que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes, y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes, diciendo: No sea que no baste para nosotras y para vosotras, id más bien a los que las venden, y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él las responde y le dice: En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Meditación de la verdadera sabiduría. Punto primero. Considera que la verdadera sabiduría consiste en hacerse santo. Cualquiera otra ciencia o cualquiera otra habilidad no merece el nombre de esta virtud. Todos esos hombres grandes cuya memoria hace tanto ruido en el mundo y cuyo nombre brilla tanto en la historia, si se condenaron, fueron sabios de perspectiva. Celebre en buena hora el mundo sus ideas, sus preocupaciones, su jerigonza. Pero desengáñese que la sabiduría verdadera, propiamente hablando, no es otra que la ciencia de la salvación. ¿No habla en este sentido el sabio cuando dice que el número de los necios es infinito y que hay pocos que posean esta verdadera sabiduría? Toda nuestra prudencia, todo nuestro ingenio se reduce a apacentarnos de quimeras, y toda la vida se pasa en edificar sobre arena movediza obras que el menor movimiento, el más ligero soplo, las reduce a nada. ¿Será sabiduría, será prudencia el trabajar para los otros? Y un cuarto de hora después de la muerte, ¿de qué servirán los bienes que se juntaron con tanta fatiga? ¿Será sabiduría, será prudencia el tener las lámparas encendidas, pero sin advertir que se va a acabar el aceite? ¿Y será tiempo de hacer provisión cuando se está de partida para la eternidad? ¿Será sabiduría, será prudencia abandonar el único negocio para el cual estamos en el mundo y solo darse priesa, afanarse mucho cuando no se está para hacer nada? Y con todo esto, esta es la conducta ordinaria de los que en el mundo pasan por hombres sabios, por hombres de conducta. ¡Qué locura pensar en todo, dar providencia a todo, tomar justas medidas para todo excepto para la salvación! El infierno está lleno de estos sabios de mojiganga. Ah, Señor, y no aumentaría yo el número de ellos si vos no me hubierais conservado la vida hasta hoy. Pero, ¿qué no mereceré si desde luego no me hago sabio verdaderamente? Punto segundo. Considera que es mucha necedad no pensar más que en una fortuna imaginaria, que eternamente la hemos de mirar como tal, que sabemos nada tiene de permanente, nada de sólido, que ni tampoco está en nuestra mano, y apenas se deja ver cuando desaparece, al mismo tiempo que nada hacemos por una fortuna eterna, estando persuadidos a que nuestra condenación será obra precisamente nuestra. Cosa extraña, aquello que ha de ser materia eterna de nuestro dolor y de nuestro arrepentimiento, eso es lo que ocupa todo nuestro corazón, y ese es el objeto de todas nuestras atenciones. Las vírgenes necias no por eso dejaban de ser vírgenes, y si fueron condenadas, no lo fueron por el desorden de su vida, tampoco fueron negligentes en todas sus obligaciones, pensaban alguna vez en que el esposo había de venir, figura vivísima de aquellas almas insensibles y perezosas, que nunca miran más que a una parte de la ley, y que no ignoran del todo su religión, siempre con algunos deseos de romper aquel lazo, de corregir aquel natural, de domar aquella pasión, de ser más regulares, más devotas, siempre ocupadas en vanos proyectos de conversión, pero siempre las mismas. Presto se duerme enteramente el que está medio soñando. A la llegada del esposo, cuando llama a la puerta, todos despiertan, el fervoroso y el tibio, pero dichoso aquel que tiene hecha con tiempo su provisión. Mas ¿será tiempo de hacerla cuando ya es preciso presentarse delante el juez?
Y no es locura esperar ser prudente, ser sabio, de repente, el que toda la vida dio la prueba más visible de una insigne necedad. Los hijos del siglo son muy hábiles en proporcionar los medios para conseguir sus fines, aun cuando el fin que se proponen los conduzca a su perdición. ¿Y será posible que solo en materia de la salvación eterna han de ser estúpidos y zurdos? Ah, y qué prudente fue la tierna doncellita Santa Inés, a la edad de 13 años, desprecia generosamente por amor de Jesucristo, hermosura, juventud, nobleza, tesoros, grande fortuna y vida misma. Persuadida de las verdades de la religión, juzgó que no debía tomar otro partido. Fue prudente, fue sabia. ¿Cuándo me harán fuerza estas reflexiones? ¿Cuándo me moverá este bello ejemplo? Señor, aunque estoy persuadido, aunque estoy convencido de lo que debo hacer, nada puedo sin vuestra divina gracia. Yo os la pido, oh dulce Jesús mío, resuelto estoy dar principio desde este mismo momento al estudio de la sabiduría cristiana, que consiste en trabajar eficazmente y sin tardanza en el negocio de mi eterna salvación. Jaculatorias. Dadme, Señor, aquella verdadera sabiduría que desciende de vos, aquella que os hace perpetua compañía en vuestro trono. Toda la sabiduría consiste en temer y en servir a Dios. Propósitos. 1. Forma un concepto cabal de la verdadera sabiduría, y está plenamente convencido a que sólo son verdaderamente sabios los que saben salvarse. Para esto, de aquí adelante, no te has de gobernar por otro principio, y cuando te hayas de empeñar en alguna cosa, cuando hayas de emprender algún negocio serio, cuando hayas de parecer hombre prudente en el mundo, nunca dejes de preguntarte a ti mismo, y bien, ¿qué parte tiene esto en mi salvación? ¿Qué interesa la religión en esta empresa, en este negocio, en este empeño? 2. El hombre prudente siempre toma medidas seguras para llegar a su fin. Guárdate bien de forjarte una conciencia falsa en negocio de tanta consecuencia. Huye con horror de todo libro sospechoso. El veneno, cuanto es más sutil, es más mortal, y el más disimulado es el más digno de temerse. Aunque el licor sea dulce, aunque sea muy grato al paladar, aunque le apetezcan y le alaben innumerables gentes, si viene veneno es pernicioso. Haz un firme propósito de no leer jamás libros condenados. Si no descubres sus errores, por lo mismo será quizás más malignos. Le tiene condenado el Papa, pues qué insolencia, qué impiedad será no rendirse a una orden superior y tan legítima. Aunque tengas licencia, aunque tengas privilegio de leer libros prohibidos, no por eso será su doctrina más sana ni más santa. Libraraste del pecado y del castigo, pero ¿te librarás del peligro? Cosa extraña, a la menor sospecha que se tenga de peste o de contagio, quedan desiertas las ciudades más pobladas. El oráculo de la verdad declara que una obra está emponzoñada, y no se quiere creer que haya tal ponzoña. Retírate cuidadosamente de toda persona sospechosa en la doctrina, y sobre todo huye de todo director, de todo confesor relajado, contemplativo y mínimamente indulgente. Cuando se trata del negocio de la salvación, no sobran precauciones ni medidas, ni se puede decir sin temeridad que se toma un camino demasiadamente estrecho. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!